dijeron que hablar lenguas era la señal de que habíamos recibido al Espíritu Santo, que si no hablábamos lenguas, no es que no habíamos recibido el Espíritu Santo. Si no hablásemos o si no hablábamos lenguas, que no podíamos haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo cual, hermano, pues muchas iglesias, mucho pueblo religioso cree de esa manera, y la verdad, hermano, es que vive una frustración en el intento de querer hablar lenguas para recibir el Espíritu Santo, o como señal, como certificación de que reciben el Espíritu Santo. La gente, ¿verdad?, que está atrapada en ese tipo de creencia y que no ha logrado supuestamente hablar en lenguas, pues vive realmente frustrada, vive desalentada. ¿Por qué? Porque le dicen que si no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, y por tanto, si no ha recibido el Espíritu Santo, pues es una persona falta de fe, es una persona que no tiene fe en las cosas espirituales, y que por eso, ¿verdad?, está sin esa manifestación o sin esa señal de no hablar o de hablar lenguas. Y bueno, es terrible vivir atrapado bajo esa creencia, ¿verdad? Si no hablo lenguas, no he recibido el Espíritu Santo. Si no he recibido el Espíritu Santo, no agrado a Dios, estoy fuera, estoy a un lado del plan de Dios, no soy acepto. En pocas palabras, esa es la deducción de aquellos, ¿verdad?, que en su fallido intento de hablar lenguas no lo han logrado, entienden, ¿verdad?, o conciben que no son aceptados por Dios, que los ha hecho a un lado Dios. Entonces, hermano, de alguna manera, pues eso es una creencia un tanto grave que mete, ¿verdad?, en este tipo de frustraciones a muchas personas, a mucha gente, inclusive sincera, que vive, ¿verdad?, buscando de Dios, pero que no logra, ¿verdad?, según las enseñanzas que recibe, pues no logra hablar en esas supuestas lenguas, y pues quedan realmente frustrados. Vamos a ver, hermano, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, y vamos a abrir las escrituras allí en primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 18. Ahí damos inicio, 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Esta carta la escribe Pablo a los Corintios y dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Pablo pudo haber sido un hombre políglota. ¿Qué es un políglota? Un hombre que habla diferentes idiomas. Y lo digo, hermano, en referencia a la escritura que encontramos en Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículo 37 al 40. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios:
Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿me será lícito hablar algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia. Empero ruégote que me permitas que hable al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, bueno, ahí ya enseguida dice lo que dijo, ¿verdad?, en lengua hebrea. Pues dice el 22:1: varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, bueno, ahí está, hermano, cómo este hombre tribuno se le hizo la pregunta, ¿verdad? Cuando Pablo le habló: ¿me será lícito hablar de algo? Y por lo que vemos, hermanos, se lo habló o se dirigió a él en griego. Por eso la pregunta del tribuno diciéndole: ¿sabes griego? Una pregunta, por cierto, retórica, ¿verdad? Como han mirado, ¿sabes griego? Y luego, hermano, él se dirigió al pueblo en lengua hebrea. Bien, algunos de los estudiosos de la Biblia también mencionan que si Pablo era un fariseo de fariseos, como dice él mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Pablo dijo de él mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Y algunos historiadores consideran que en ese tiempo también, hermano, se hablaba arameo, sobre todo por los fariseos que hablaban este idioma, el arameo. Entonces, por lo menos se estima, hermano, que Pablo hablaba lengua aramea, hablaba lengua hebrea y hablaba también griego. Bien, pero vamos a seguir considerando, hermano, ahí donde partimos. 1 Corintios 14, versículo 18. Ya leímos donde Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas. Cabe aclarar, hermano, que lenguas, en el sentido original, está la palabra glosa, que si usted la pone en el traductor, tanto del griego al español, se traduce como idiomas. O si usted traduce idioma del español al griego, lo traduce como glosa. Y es la misma palabra que encontramos, hermano, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra glosa, que significa, hermano, no lengua, hablando de este músculo de carne que tenemos en la boca, no, sino hablando lengua en el sentido de idioma, glosa. Lengua significa idioma. Entonces, cuando Pablo habla de lenguas, hermano, o de lengua, habla de idioma. Por eso dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas o hablo idiomas más que todos vosotros. Versículo 19: pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, con mi entendimiento, para que enseñe también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Cabe aclarar aquí que como ya les había dicho anteriormente, la palabra desconocida está en la versión antigua en cursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que está la letra como inclinada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que esa palabra no está en el original. Y es importante hacerlo notar, hermanos, porque
alguien puede decir, es que la Biblia habla de que son lenguas desconocidas, que no sabemos, como a juicio de un lingüista, hermano. Hay lingüistas que han examinado las supuestas lenguas y pues han definido realmente, hermano, que ese hablar no tiene ninguna consistencia gramatical. Son a juicio de los lingüistas, que lingüistas son los que estudian las lenguas, y bueno, ellos han dicho que son disparates lingüísticos, y al ser disparates lingüísticos, hermano, no es ningún idioma, no es, hermano, ningún idioma que tenga que sea coherente. Así dice en su definición, es un tipo de lengua, ¿verdad?, que no tiene ninguna coherencia, no es coherente, y si no es coherente, pues es incoherente, ¿sí? Pero alguien ha usado estas traducciones, esta palabra que se ha introducido ahí como lengua desconocida. Es que si no es inglés, si no es ruso, si no es ninguna lengua, pues es una lengua desconocida que no sabemos. Y por eso quiero señalar puntualmente que la palabra desconocida no está, hermano, en el original del griego. Pues desde el versículo 14 se introduce esa palabra cuando dice: porque si yo orare en lengua desconocida. Otra vez, desconocida en cursiva, es decir, esa palabra desconocida no existe en el original. En realidad el texto dice: porque si yo orare en lengua, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Siempre, hermano, Pablo hace alusión que si hay una oración, pues que sea esta oración con entendimiento. ¿Qué es eso de que alguien habla, balbucea, supuestamente habla en lenguas desconocidas y no entiende lo que dice? O simplemente dice: es que cuando el Espíritu Santo me toma, yo no sé de mí. Y va por las bancas saltando, brincando, exponiendo a los demás congregantes a darles un manotazo. Y bueno, es que dicen: es que yo no sé de mí, yo no sé qué pasa conmigo, soy tomado o soy tomada por el Espíritu Santo. No, hermano, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que si alguien ora, debe de ser con pleno entendimiento. Dice: además cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Amén. Porque si bendijere con el Espíritu al que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Recuerde que todo lo que se haga en una reunión es para ser edificado. En el principio de la iglesia, inclusive me adelanto a leer el versículo 26 que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? Ahí está, lengua, glosa, idioma. ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Otra cosa, hermano, ¿usted cree que un balbuceo se va a interpretar? No. Sin embargo, las lenguas a las que hace referencia Pablo, como legítimas de Dios, se podían interpretar. De hecho, debería de haber interpretación de ese idioma para que hubiera edificación. Finalmente, el texto dice: hágase todo ¿para qué? Para edificación. Si no hay edificación, no hay interpretación, si no hay una lengua, un idioma y su respectiva interpretación, hermano, no hay edificación. Por eso el versículo 17 dice: mas el otro no es edificado. Bien, entonces
Y llegamos nuevamente al versículo 18 y 19 que dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas, idiomas, glosas, más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua, en idioma. Otra vez ahí es introducida esa palabra desconocida que no está en el original. Y repito, en la versión antigua aparece en cursiva. Entonces el texto solamente termina diciendo que 10,000 palabras en idioma, en un idioma extranjero. Eso sí, la Biblia hace referencia a un idioma extraño o extranjero. Continuamos leyendo, hermano. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el modo de pensar. Versículo 21, tome nota de lo que dice el versículo 21. ¿Por qué entonces hubo lenguas, hermano? Hubo idiomas como una manifestación del Espíritu Santo. Pues aquí la Biblia nos lo dice. Versículo 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré. ¿A quién? ¿Para quién era eso, hermano? A este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito. Bueno, está haciendo referencia, no pierda esta escritura, está haciendo referencia a Isaías 28. Isaías 28. No pierda 1 Corintios 14, enseguida volvemos ahí. Solamente vamos a ver la referencia de esa escritura, de que el Señor había de hablar en lengua extranjera a este pueblo, y este pueblo al que hace referencia es claramente el pueblo de Israel. Isaías 28, versículo 11, ¿lo tenemos? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, otra versión traduce en lengua extranjera, en extraña lengua hablaré. ¿A quién? A este pueblo. ¿Para quién era esa señal de hablarle en otro idioma, en otra lengua extranjera? A este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Para ellos, hermano, era esa señal. De hecho, fue para ellos esa señal de que escucharan el mensaje, de que escucharan las maravillas de Dios en lengua extranjera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tenemos? Así que las lenguas, glosas, los idiomas, hermano, ya aclaramos eso. Las lenguas por señal son, óigalo bien, no a los creyentes. No, hermano, en la iglesia, entre los hermanos. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, el hecho de que entre los mismos hermanos hablen supuestamente lenguas no es bíblico, hermano. Porque aquí está diciendo la Escritura que esa manifestación de hablar en otros idiomas es por señal, no a los creyentes, no en la iglesia. Y en donde más se practica eso, hermano, es entre creyentes. En otras palabras, esa manifestación, hermano, esa señal no es entre creyentes, sino es una señal, hermano, ¿a quién? A los incrédulos. A los incrédulos. Pero según el contexto del versículo 21, ¿quiénes serían esos incrédulos? Los incrédulos del pueblo de Israel, los incrédulos judíos. Para ellos era la señal, hermano, de que oyeran otras lenguas, otros idiomas. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles, a los creyentes.
De manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas o idiomas y entran indoctos o infieles, aquí se refiere a no creyentes de los gentiles, gentiles no creyentes, porque si entran ellos, ¿qué van a decir? Dice, ¿no dirán que estás locos? Aquí habla de dos incrédulos. Uno, que según el contexto del versículo 21, son los no creyentes, los incrédulos del pueblo de Israel, para los cuales es la señal, o fue la señal de que oyeran lenguas, de que oyeran idiomas hablándoles a ellos. Y el versículo 23 habla de otros incrédulos, pero estos no son incrédulos del pueblo de Israel, sino son incrédulos gentiles, que para ellos no es la señal de los idiomas, no es la señal de lenguas, hermano. Pues si ellos entran a una iglesia o entran a donde están reunidos los hermanos y oyen hablar otras lenguas, van a decir que están locos. Bien, entonces vamos a considerar, hermano, que en realidad la señal de otras lenguas, de idiomas que se hablaran por el Espíritu Santo, en realidad, hermano, está registrado en la Biblia que esto pasó como una señal para el pueblo de Israel. Hechos capítulo 2. Hay 3 escrituras en todo el libro de los Hechos, hermano, que hablan de que hablaron en lenguas, y siempre está ligado este acontecimiento a que el pueblo de Israel, los judíos, oyeran estas lenguas, estos idiomas. Hechos capítulo 2 lo tenemos, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Amén. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban todos unánimes juntos, hermano? Los discípulos, los que dice ahí el capítulo 1, versículo 13 y 14, que estaban los discípulos con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice el versículo 15 que era la compañía como de 120 en número. Ellos son los que estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, glosas o gloses, refiriéndose a idiomas. Se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Esto tenía que ser por obra, hermano, del Espíritu Santo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones. ¿Qué tipo de personas moraban allí en ese entonces, hermano? Judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Pero eran principalmente, ¿de qué origen eran esas personas? Judíos, del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para ellos era esta señal. Versículo 6. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Hablaban, hermano, lenguas, idiomas humanos, lenguas humanas.
Versículo 9. ¿De dónde eran esas lenguas? ¿De dónde eran esos idiomas? Partos, medos. Dice, partos y medos y elamita, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Entendían ellos, hermano? Claro, pues les oían hablar en el idioma, hermano, que ellos habían nacido, y les oían hablar las maravillas de Dios. ¿Para quién fue esta señal? ¿Para quién fue este testimonio, hermano? Para judíos, para el pueblo de Israel, tal y como dice la profecía de Isaías 28:11, en lengua de tartamudo y en extraña lengua, en extraño idioma, hablaré a este pueblo. Alguien podrá decir, ¿verdad? Bueno, es que dice ahí en lengua de tartamudo, por eso es balbucear. No, hermano. Si alguien está tartamudo de cualquier manera, se le entiende. Repite las frases, tartamudea, pero se le entiende. ¿Ha oído usted hablar a un tartamudo? ¿Verdad que sí le entiende? Tartamudea y podrá repetir las frases, pero se le entiende. Nada que ver, hermano, con balbucear, decir bla, bla, bla y no entender nada. Entonces vemos, hermano, el testimonio en el libro de los Hechos, que cuando se manifestó esta señal de hablar en lenguas, fue para los judíos, para el pueblo de Israel. Hechos capítulo 10, vamos al libro de los Hechos, la segunda parte en la historia del libro de los Hechos, en que vemos esta señal de hablar en otra lengua, en otro idioma. Hechos 10, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 28, en el nombre del Señor Jesús. 28, dice en el nombre de Jesucristo. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el contexto, hermanos, solamente para resumir, en los versículos anteriores, Pedro fue llamado para que fuera a la casa de Cornelio. Cornelio, hermano, y su familia eran gentiles, no eran del pueblo de Israel. Pero quienes acompañaban a Pedro sí eran judíos, sí eran del pueblo de Israel. Bueno, Pedro les dice esto, no solamente por la casa de Cornelio, sino por los que le acompañaban. Versículo 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas. Vuelvo a leer el 31. Y dijo Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria de la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por Gloria a qué? Dios, Porque estaba aleluya. ante gentiles, hermano. Cornelio y su familia eran gentiles. Versículo 35: sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió pues palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor. ¿De Santo es el quién? Señor Jesús. De todos, incluyendo gentiles. Gloria Bueno, a Dios. esto, hermano, lo ven, hermano, lo oyen judíos que venían con Pedro. Y Pedro mismo, hermano, siendo judío, él en un momento, al principio de la visión, le dijo: Señor, yo no, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y se refería precisamente a los gentiles. Pero más adelante, hermano, vemos, hermano, en el versículo 44 al 48. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron. ¿Quiénes? Oiga bien, ¿quiénes son los que se espantaron, hermano? Se sorprendieron. ¿Quiénes? Versículo 45. Los fieles. ¿Cuáles fieles? ¿Eran de dónde? De la circuncisión. ¿Qué quiere decir que eran de la circuncisión, hermano? ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Judíos del pueblo de Israel. Se sorprendieron, hermano, que aquellos que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios los Gloria a Dios. aceptara a ellos. Se sorprendieron. ¿Y cómo confirmaron? ¿Cómo supieron los fieles de la circuncisión, los judíos, que Dios también estaba aceptando a los gentiles? Versículo 46. ¿Por qué? Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué sirvió, hermano? ¿De qué manera impactó esas lenguas que hablaron los gentiles, la casa de Cornelio y su familia? Impactó, hermano, en los judíos, en los de la circuncisión, para que creyesen, para que entendieran que el mismo don, la misma gracia que Dios les dio, hermano, a ellos cuando hablaran otros idiomas allá en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. Ahí entendieron que también a los gentiles los estaba Dios aceptando, les estaba derramando el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Entonces Gloria a respondió Dios. Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está, hermano, la segunda parte en la historia de los Hechos en que se habla de lenguas. Fue para que los judíos, los de la circuncisión, vieran esa señal, esa manifestación, y entendieran que Dios estaba aceptando también a los gentiles. Una señal, hermano, para los de la circuncisión, para los judíos. Y no dice así la profecía de Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudo y en lengua extranjera y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y ahí está cumpliéndose la profecía. La tercera parte, hermano, que vemos que se habla de lenguas en el libro de los Hechos es en el capítulo 19. Vamos a Hechos 19.
versículo 1 hasta el 6. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ustedes, hermanos, estuvieron presentes cuando hablamos acerca del cumplimiento de la ley. ¿Hasta cuándo se vivió y se cumplió la ley, hermano? ¿Hasta el momento en que nació Jesús o hasta el momento en que murió el Señor Jesús? Hasta el momento en que murió nuestro Señor Jesús y resucitó. Ahí con su muerte empieza un nuevo testamento, un nuevo pacto. Quiere decir esto que el bautismo de Juan todavía se desarrolló en el tiempo de la ley. ¿Sí? ¿Se da cuenta que el bautismo en el nombre del Señor Jesús es instituido después de que el Señor resucita? Este bautismo, ¿verdad?, era todavía en el tiempo de la ley, se puede decir bajo el régimen de la ley. ¿Y quiénes estaban bajo el régimen de la ley? Los judíos. Entonces estos, hermanos, tenían que ser judíos que vivían bajo la ley, pues ahí dice que eran solo bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo que se llevó a cabo todavía en el régimen de la ley. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados, ahora sí en la gracia, ahora sí en el nuevo pacto, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Y ahí está otra vez la señal para estos que vivían bajo ese régimen de la ley todavía. Dice el versículo 6: habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos como unos 12 hombres. Ahí está, hermano, estos hombres que todavía vivían bajo el régimen de la ley, que solamente eran bautizados en el bautismo de Juan, algo que se llevó todavía a cabo en la ley. Judíos que aunque vivían en las regiones superiores de Éfeso, sin embargo, judíos, hermano, ahí también recibieron esa señal de otros idiomas, otras lenguas. Gloria a Dios, aleluya. Pues estas son las tres partes, hermano, las únicas tres partes o las únicas tres escrituras que en el libro de los Hechos encontramos lenguas, idiomas, y estas tres relacionadas con los judíos, como una señal que fue para ellos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, pero vamos a continuar viendo, hermano, algunas otras escrituras que nos confirman que es realmente, hermano, no bíblico, es realmente incongruente con las escrituras decir que todos tienen que hablar lenguas como señal de que reciben el Espíritu Santo. Y esto, hermano, ha creado niveles, ha creado separaciones. Acá los de la derecha, los que ya hablaron lenguas, dicen en ese tipo de iglesias o de congregaciones. Acá del lado izquierdo, los que todavía no hablan lenguas. Van, intentan otra vez, repitan esto, una frase. Hubo un
muchacho, ¿verdad? Él testificó, ¿verdad? Que fue a un campamento donde lo invitaron y hubo tal invitación, tal llamamiento que hablar en lenguas que bueno, lo pasó él y resulta que él le dijeron, ¿verdad? Repita esta frase, repita, ¿verdad? Cristo te amo, o X frase. Y él, hermano, pues pronto, al querer repetir, empezó a tartamudear, pues era tartamudo. Y el predicador dijo, ahí está, ya recibió el don de hablar en lenguas. Pues el muchacho triste dijo, pues es que yo soy tartamudo, así tartamudeo. Entonces fíjese a qué aberraciones, errores, hermano, ha llevado esto. Inclusive causar divisiones. Acá los más espirituales, los que ya hablan lenguas. Acá a la izquierda los que todavía no han hablado de lenguas. Dígame si eso no es hacer separaciones, divisiones de unos más espirituales y otros menos espirituales. ¿Sí? Es triste, hermano, es frustrante esa situación. Pero vamos a seguir considerando, hermano, la escritura. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 28 y 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Y luego dice el 29, ¿son todos apóstoles? Pregunta. ¿Cuál sería? Es una pregunta retórica, hermano, que más que todo nos llama a reflexión, como diciendo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Son todos profetas? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Son todos doctores, maestros? No. ¿Todos facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál sería la respuesta? No. Por supuesto que no todos hablaban lenguas, y mayor, hablando de las lenguas legítimas, hermano, de ese don que fue dado para hablar una lengua extranjera, un idioma extranjero. Claro está, hermano, que no todos recibieron esa señal, esa manifestación de hablar en otra lengua. El texto nos lo está diciendo claramente. No es que todos hablaran lenguas, no. Y lo dice, interpretan todos. Entonces, no todos, hermano. Ahora, viendo, hermano, las lenguas que se hablaron y que eran legítimas de parte de Dios, mire lo que dice el capítulo 14, versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no tienen distinción de voces o de sonido, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? ¿Cómo se sabrá si alguien ahí, nomás sin saber, como luego se dice a lo loco, empieza a hacer sonar una flauta o una vihuela, un instrumento? Si no tiene ninguna distinción, ninguna escala, ningún tono. De esa manera está comparando Pablo, hermano, cómo deberían de ser las lenguas legítimas. Porque los corintios, hermano, pues tenían una serie de conflictos, había desórdenes, y bueno, Pablo les dice cómo eran las lenguas legítimas. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? O sea, si la trompeta, hermano, la usan para llamar al ejército a que se aliste para la guerra. También hay sonidos de trompeta para un luto, porque hay un funeral
héroe de guerra. Hay diferentes tipos de sonido que hacen con la trompeta para que todos se presenten, convocar al ejército, a los soldados. Pero si la trompeta alguien la tocara ahí sin dar ninguna escala, ningún sonido, ningún tono, qué sé yo, los que tocan trompeta saben de esto. Si yo me suelto nomás a soplarle ahí sin saber qué sonido voy a dar, los que saben me van a decir: deje eso, primero aprenda a nomás está ensordeciendo a los demás sin emitir ningún tono, ningún sonido agradable. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua, por el glosa, por el idioma que hablen, no diereis palabras bien significantes, es decir, con significado, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. O sea, si no tiene significado, hablas al aire, ¿qué provecho hay? Versículo 10. Tantos géneros de voces o tipos de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Pablo habla de cómo deberían de ser las lenguas legítimas, que dieren sonido con significado. Un bla, 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 ¿a poco da significado? No, por supuesto que no. Si entran incrédulos o indoctos, van a decir que están locos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, Hechos capítulo 1, donde el Señor había de cumplir la promesa de que fueran llenos del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Para qué sería esta virtud del Espíritu Santo, este poder del Espíritu Santo, hermano, que vendría sobre los discípulos? Para que fueran testigos, para que dieran testimonio de la palabra en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo les iba a dar confianza de nuevo para que testificaran la palabra en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 4 de ahí mismo de los Hechos, versículo 31. Aquí hacen una oración el pueblo, la iglesia, y dice el 31: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y hablaron en lenguas, hermanos? No, hablaron la palabra de Dios con confianza. Entonces se habla, hermano, de ser lleno del Espíritu Santo, y no precisamente tenían que hablar otras lenguas. No, aquí vemos, hermano, que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Gloria a Dios. Solamente cito, hermano, también en el capítulo 8 de los Hechos, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo, y no dice que hayan hablado en lenguas, no dice que hayan hablado en otras lenguas. Entonces, no precisamente se manifestaba esa señal, repito, la señal
para que se oyeran lenguas, hubiera esa señal de hablar otros idiomas, fue para los judíos, para el pueblo de Israel, tal y como dice la profecía de Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudo y en lengua extranjera hablaré a este pueblo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 20. ¿Lo tenemos? Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que pasó, a ver si habló otras lenguas. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días hablando lenguas, hermano. No, estuvo con los discípulos que estaban en Damasco y luego en las sinagogas, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí vemos, hermano, que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y no indica la Biblia que tuvo que hablar en otras lenguas. No, hermano, recibió el ministerio de parte de Dios para que predicara también la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Desde un inicio, hermano, que el Señor habló del Espíritu Santo que habían de recibir, no dijo precisamente que tenían que hablar otras lenguas. Juan capítulo 14, vamos a ir a lo que el Señor Jesús dijo. Juan 14, versículo 16, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Versículo 26, hablando del consolador. Mas el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ¿qué iba a hacer? ¿Los iba a hacer hablar en otras lenguas? No, dice, Él os enseñará. ¿A quién, hermano? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahí obra el Espíritu Santo, hermano, para enseñarnos la palabra. Capítulo 16, de ahí mismo de Juan, versículo 7 y 8. ¿Lo tenemos? Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuese, os le enviaré. Y cuando Él viniere, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo, el Consolador? ¿Hacernos hablar en otras lenguas? Redarguirá, o como dice la versión 60, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Gloria a Dios. La versión antigua dice redarguirá al mundo de pecado. Allí está obrando el Espíritu Santo cuando alguien es redarguido de pecado, cuando alguien por la palabra y por el Espíritu Santo se da cuenta cuán vil es, cuán pecador es ante Dios, hermano. Allí está obrando el Espíritu Santo. Sigue diciendo, hermano, el versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, ¿qué hará? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que han de venir. Ahí está obrando, hermano, el Espíritu Santo, redarguyendo al mundo de pecado y de justicia y de juicio, también guiando a toda verdad. Alabamos el nombre del Señor Jesús.
Efesios capítulo 1. Vamos ahí a la carta a los Efesios capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 11 al 14. ¿Lo tenemos? En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados. Gloria a Dios. ¿Con hablar otras lenguas? No, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, gloria a Versículo Dios. 14, que es las arras de nuestra herencia. Otra versión dice, la garantía, gloria a Dios, de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí dice, hermano, que los hermanos de Éfeso, desde que creyeron al Evangelio, a la verdad del Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. También, hermano, Aleluya. nosotros, si creemos de todo corazón, como está escrito, el que creyere y fuere bautizado, cuando creemos, hermano, en Él, también recibimos, hermano, y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, el cual, hermano, nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría a toda verdad. Ya que estamos ahí en Efesios, vamos al capítulo 5, versículo 18 y 19 hasta el 20. Dice en el nombre del Señor Jesús: y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a ser lleno de Espíritu Santo? Repitiendo frases para ver si se traba la lengua y hablamos esas lenguas, hermano. No, por supuesto que no. Para ser llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 19, hay que hablar entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Vamos allí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 9. ¿Lo tenemos, hermano? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, si habéis recibido el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Amén. Y luego note lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. No se puede. Aquí el texto está diciendo: si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Eso es lo que quiere decir. No es de él, no es cristiano. Los cristianos, hermano, indudablemente es porque han recibido el Espíritu Santo al creer en su palabra que, como ya vimos en estudios anteriores, es espíritu y es vida. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. No es solamente letra en tinta, en papel, no, hermano, es espíritu y es vida. Según Juan 6:63,
Dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Primero a los Corintios 12. Gloria al Señor Jesucristo. 12 de Primera a los Corintios, versículo 13. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, ¿a cuál cuerpo se refiere, hermano? Al cuerpo de Cristo, que es ¿quién? La iglesia. Entonces, si somos parte de la iglesia, es que todos, hermano, por un espíritu, por el Espíritu Santo, obviamente, somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Alabamos el nombre del Señor Jesús. No se puede estar en el cuerpo, en la iglesia, sin haber recibido o sin tener el Espíritu Santo, hermano. Solamente somos parte del cuerpo de la iglesia porque hemos recibido todos el Espíritu Santo. Al creer en su palabra que es espíritu y que es vida en nosotros. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermano, la Escritura dice: ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? La Biblia nos habla en repetidas ocasiones que nosotros, hermanos, somos el templo, somos la morada de Dios en espíritu. La Biblia dice, por solamente cito, ¿verdad?, lo que dice 1 Corintios 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor, hermano, nos ha sellado al querer a su palabra con su Espíritu Santo.